Mi hijo nunca pudo perdonarme la infidelidad que yo le causé a su padre y se llevó a la tumba también el permitirme a mí, el darme la oportunidad de escucharme, el darme la oportunidad de explicarle las cosas como fueron, el darme la oportunidad de decirle a él que no era esa mujer extraña, rara, deforme, como él dejó escrito en una carta y como un día me lo gritó antes de esa fatal decisión que él tomó. Cuando mi esposo se entera que yo le había fallado, que yo le había sido infiel, mi esposo se arrodilla delante mío y me dice que yo le voy a pagar con dolor, con lágrimas de sangre, el sufrimiento que le estaba causando a él. Jamás por mi cabeza pasó o me llegué a imaginar que él iba a hacerle tanto daño a nuestro hijo en la manera como le contó las cosas. Todo empieza en una fiesta de mi mamá. Mi mamá tenía una fiesta de celebración de cumpleaños de ella. Mi esposo sale de esa fiesta de allí porque se toma su cerveza, se pone muy pesado y él se va a dormir. Yo quedo en la reunión de mi mamá. Mi mamá pues le gustaban las mujeres, ella también tenía su pareja desde hacía años, yo me crié con ellas, jamás critiqué a mi mamá ni jamás la discriminé por eso. Yo tenía una mamá y una madrastra, por decirlo así, ellas me criaron, me sacaron adelante y yo las amaba. Yo amaba a esa familia, pues era la familia que me tocó y ya, y jamás critiqué. Inclusive mi hijo amaba mucho a su nona, jamás criticamos eso. Esa noche yo me quedo en esa casa con mi mamá y pues ahí habían unas amigas de mi mamá con las que yo estaba compartiendo y nos tomábamos unos tragos y me paso de copas y empiezo como a hablar mucho con una de ellas. Termino dándome un beso con ella, pero ahí paró todo. Luego esa persona y yo seguimos hablando, salíamos a centros comerciales, a muchos lugares. Mi esposo me dice que esa amistad es peligrosa, que me prohíbe esa amistad. Yo no lo veía nada malo hasta el momento y yo le dije que yo no iba a dejar esa amistad porque simplemente a mí no me parecía y yo que creí que él me estaba como manipulando y no le hice caso y yo seguí con esa amistad. Pero esa amistad se me salió de control. Hubo un momento en el que cuando yo estaba discutiendo con mi esposo, pues ella llegó, me consoló y nos enredamos. Mi esposo se entera que yo me había enredado con esta mujer y pues aunque yo le pido perdón y le digo, mira, perdóname, yo no supe lo que hice, por favor, él dice que no me lo perdona, que yo le pisoteé su ego de hombre, que hubiera sido con otro hombre, hasta quizás lo pensaba en perdonarme, pero que con una mujer que no, que qué asco, que no me perdonó. Luego mi esposo me dice que si yo quiero que él me perdone, que él me quería ver con esa mujer teniendo relaciones. Yo le dije que no, o sea, que qué le pasaba, que era un enfermo. Yo hablé con esta persona, le dije que ya no quería más nada con ella, que pues se nos había salido las cosas de control y hasta ahí. Él se va de la casa, mi hijo empieza a preguntar que qué pasaba, que por qué el papá se estaba yendo de la casa, que le explicáramos. Y mi esposo me dice delante de mi hijo, le doy 24 horas para que hable con él. Yo le decía que qué le pasaba, que cómo íbamos a meter al niño. Yo mando el niño para donde mi mamá y empiezo a hablar con él, a tratar de detenerlo, que no se vaya. Le digo, mira, mi amor, cálmese, por favor, hablemos, perdóneme por lo que hice, pero no metamos al niño en esto, o sea, no lo hagamos, por favor, no lo hagamos porque esto le va a hacer daño al niño. Él acepta quedarse en la casa, pero de ahí en adelante empieza a hacerle al niño cosas, empieza a decirle al niño, ¿qué pasaría si usted se entera que a su mamá también le gustan las mujeres? Y él decía, no, papi, qué asco, ¿cómo se le ocurre? Para eso mi mamá lo tiene a usted. Él le decía, ¿usted qué haría si su mamá le presentara una novia? Papi, ya, qué asco, eso está bien con mi nona, pero con mi mamá no, yo a mi mamá no la veo así. Y empezó con esas cosas. Entonces yo le dije al que mejor se fuera de la casa, que si él no podía perdonarme, que lo mejor era que se acabara la relación. Él se va de la casa y empieza a ir a recoger a mi hijo al colegio y a hablar con mi hijo. De una manera fea, horrible, él le dice a mi hijo que yo lo había engañado, que por eso no podía vivir más con nosotros, porque mi hijo todo el tiempo le preguntaba. Entonces él le dice, su mamá me engañó y me engañó con una amiga de su nona. Su nona es la culpable de toda la desgracia en esta familia. Su nona, yo no la quiero, su nona siempre ha sido una piedra de tropiezo en nuestro hogar. Su nona es una mala influencia para mi familia. Yo no le puedo perdonar a su mamá que me hubiera engañado con otra mujer. Su mamá es una mujer deforme, es un asco de mujer.
Y mi hijo llega ese día a la casa muy mal. Fue tanto el dolor que mi hijo traía que mi hijo me empujó en la casa, intentó golpearme, entonces yo lo grito, le digo que qué le pasa, que a mí me tiene que respetar por encima de lo que sea, me tenía que respetar, que me hiciera el favor y se calmara. Él va y se encierra en su cuarto, llama a mi mamá y empieza a faltarle al respeto a mi mamá. Le dice, no, yo a usted la quiero mucho, pero por su culpa se dañó mi familia y mi mamá no sabía nada de lo que estaba pasando. Por su culpa se dañó mi familia, mi mamá es una Are no sé qué, igual que usted, es una insultó a mi mamá de una manera horrible. Entonces yo escucho los gritos de él insultando a mi mamá, yo subo a la habitación, le quito el teléfono y lo regaño y le digo que voy a tener que golpearlo si él le vuelve a faltar al respeto a mi mamá. Mi mamá se viene para mi casa, mi mamá esa noche también pelea conmigo, que como yo fui a cometer esa brutalidad, que dónde estaba mi esposo, que ella necesitaba hablar con él. Yo le digo que mejor lo deje quieto, que mire lo que había causado con mi hijo, que por favor no lo llame para nada. Yo sentía ese día que a mí el mundo y la casa se me estaban cayendo encima y yo decía, Dios mío, eso me pasa por casquisuelta, eso me pasa por floja, eso me pasa por buscona. Yo me echaba las 20.000 culpas. Es más, me he hecho las 20.000 culpas de todo lo que pasó. Y empiezo a llorar. Voy al cuarto de mi hijo y yo veo que mi hijo está durmiendo. Entonces yo empiezo pues a hablarle a él dormido, le tocaba su cabeza, le decía, mi amor, perdóname, las personas nos equivocamos, yo quise remediar este error, por favor, le pido que me perdone. Y él se voltea, él me da la espalda. Entonces yo sabía que me había escuchado, decidí dejarlo quieto y me fui. Al otro día, cuando yo me levanto, mi hijo tenía todas sus cosas recogidas. Me dice, mamá, me voy a vivir con mi papá, no quiero estar más al lado suyo. Usted es un asco de mujer, deme tiempo para yo recuperarme, porque yo le decía, mi amor, tú nunca recriminaste a tu nona, yo jamás recriminé a su nona, pero mire que yo no quiero hacer daño a nadie, yo me equivoqué y ya, yo me voy a estar quieta, yo le prometo que yo no voy a estar con ninguna mujer ni con ningún hombre, yo solamente quiero que usted esté bien conmigo. Él me dice que le dé tiempo, que se va para donde el papá, y así fue, él se va para donde el papá de él, yo quedo en la casa, yo empiezo a llorar y pues recibo la visita de la amiga de mi mamá. Empiezo a hablar con ella, yo le digo que a qué hora yo me metí en tantos problemas, ella me dice que por favor la perdone, que es por culpa de ella todo esto que está pasando. Yo le digo que la culpa fue mía porque yo sabía lo que tenía, yo sabía mi matrimonio, mi compromiso, todo, y yo era la que había accedido como a caer en ese juego. Pero pues que ya lo hecho estaba, que yo simplemente no quería como volver a pasar por una situación difícil. Entonces, yo estaba en un momento de sensibilidad bastante grave y pues vuelvo y caigo con esta mujer. Y preciso en ese momento que estábamos las dos en casa, o sea, ya había pasado lo que tenía que pasar entre nosotras y estábamos en la sala sentadas hablando cuando mi esposo abre la puerta. Mi esposo llegó a casa con mi hijo. Entonces me encontraron en la sala con ella hablando. Mi esposo pega el escándalo, hace el escándalo, empieza a gritar, empieza a insultarme. Mi hijo me decía que yo le acababa de prometer. Yo le dije, mi amor, solamente estamos hablando, le estoy diciendo a ella me está pidiendo perdón. Mi esposo sale con mi hijo y se va de la casa. Yo lo llamo a él porque mi hijo no me contestaba, entonces llamo a mi ex y le digo que qué pasó, que cómo está mi hijo. Me dice, ¿usted cómo cree que va a estar después de lo que vio, después de ese cuadro amoroso? Yo le digo, pues que no me vieron haciendo nada. O sea, yo sí estaba hablando con ella, pero estábamos pidiéndonos perdón y preguntándonos a qué horas cayó todo eso. Sí, la demora fue que yo saliera de la casa para que usted hiciera esas cosas. Y entonces yo le digo que por favor me pase a mi hijo, que por favor hablemos con el niño, que yo quiero hablar con él, que mi hijo está muy mal, que si podemos le paguemos una terapia. Cuando mi esposo empieza a gritar como un loco y gritaba y decía, no lo puedo creer, es su culpa, es su culpa. Y yo le decía, ¿qué pasó? Dios mío, dígame qué pasó. Y él gritaba como un loco y me decía, véngase ya para mi casa, véngase ya para mi casa. Él estaba viendo donde su mamá. Yo cuando llego allá, yo vi todo acordonado, vi la policía, yo me imaginaba lo peor. Yo dije, algo pasó. Sí, mi hijo había decidido colgarse
mi hijo decidió quitarse su vida. Dejó una carta escrita donde decía que yo era un monstruo, que yo era una mujer deforme, que él jamás me lo había dicho para no herirme, pero que él tampoco amaba a su nona por ser como era, que mucho menos iba a soportar a su mamá ser así, que le había dolido mucho encontrarme con esa mujer en mi casa, que le dolía ver a su papá toda la noche llorando por una traición, por culpa de una mujer, que él sabía que todo esto él no lo iba a poder soportar, que por eso él prefería irse, que en un mundo de grandes y de locos él no era capaz de estar porque era muy pequeñito. Esa carta mi esposo me la entregó a mí. Me dijo, esto le pertenece por basura. Para mí fue terrible. Yo no lo podía creer. Cuando a mi hijo lo estaban sacando en esa bolsa, en esa bandeja fría, yo solamente quería que me dejaran verlo. Yo le decía que me perdonara, que por favor me perdonara, que por qué me había negado la oportunidad de escucharme, que su papá lo había envenenado. Yo le hablaba como si él estuviera ahí, presente, escuchándome, pero ya había un cuerpo que no me iba a dar respuesta. Pasó todo el funeral de mi hijo, todo lo que se veía venir. Mi mami se enferma. Mi mami decía que por culpa de ella me pasan todas esas tragedias. Mi mami pues sufría también de problemas en su corazón. Le da un infarto y fallece. Tuve también que soportar eso, pero yo digo que jamás nada va a superar la muerte de un hijo, nada. Luego la muerte de mi mamá, el saber que me había quedado sola, el saber que mi ex se la pasa atacándome por redes, tratándome de lo peor y me culpa todo el tiempo de la muerte de mi hijo. Todo el tiempo me acusa. El saber que por un error que yo cometí me llevé unas vidas por delante, que yo estoy muerta en vida.